hermanos, amigos que nos escuchan, que están atendiendo esta grabación, esta transmisión. Queremos hacerles una invitación por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la primera iglesia bautista mexicana de Arvin. Mi nombre es José Sandoval, soy el pastor de la primera iglesia bautista mexicana de por aquí de Arvin. Estamos llevando esta transmisión con el propósito de que el Señor Jesucristo sea glorificado, que la iglesia no callemos en este tiempo de pandemia y que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a que nos acompañen y se unan con nosotros a este momento de adoración. Vamos a hacer una oración y a comenzar así esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miembros de la iglesia, de la primera iglesia bautista mexicana de Arvin y amigos, aún personas que nos escuchen a lo lejos, a lo cerca, donde quiera que estemos, vamos a Dios en una palabra de oración. Soberano Señor, usted es el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre, le ofrecemos este momento de alabanzas, de adoración. Le damos las gracias por este maravilloso día, suplicándole, Señor, que su Espíritu Santo nos dirija a hacer todo lo que hagamos, lo que digamos, que todo sea para alabanza y gloria de su nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le rogamos que quite usted, Señor, este virus, el coronavirus, esta pandemia, Señor. Señor, que usted elimine y remueva todo esto, Señor. Padre, hay tantas familias que están sufriendo y tantos padres sin hijos, hijos sin padres, Señor, y que estamos sufriendo y batallando, Señor, a causa de todo este coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, usted es nuestra única esperanza. Señor, usted es nuestro único refugio. Señor, en el nombre de Jesucristo, le rogamos, Padre, también por este servicio que vamos a llevar al aire, y rogamos que usted, Señor, nos bendiga y nos guíe mediante su Espíritu Santo. Gracias, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Señor. Hermanos, quiero dar ciertos anuncios que tenemos de la primera iglesia bautista mexicana de Arvin. Están invitados ahorita, por supuesto, debido al COVID-19 no nos es posible congregarnos físicamente por allá en el templo, como es nuestro más grande anhelo y deseo. Pero próximamente, si el Señor lo permite y las condiciones son favorables, estaremos reuniéndonos próximamente en el templo. Ya les daremos el aviso. Por ahora queremos darles a saber los horarios de los servicios que regularmente llevamos a cabo por allá. La iglesia está ubicada en el 244 de Arvin Avenida. Está en la pura esquina con la calle B en Arvin. Quiero que sepa que tenemos la escuela dominical siempre a las 10 de la mañana y a las 11 el servicio de adoración. Tenemos una unión de preparación también, o sea, clases de discipulado a las 5 de la tarde, y también tenemos el servicio vespertino a las 6 de la tarde. Esto es los domingos. Los días miércoles tenemos también un momento de oración, media hora de 6 a 6:30 en la tarde. Y luego a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico o servicio también de predicación. Bien, los días viernes hay participación, ensayo de coro a las 7 de la tarde los viernes. Y los días sábados salemos a evangelismo, tocar puertas casa por casa para llevar así el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Próximamente, si el Señor nos lo concede, también estaremos celebrando el día 10 de mayo, el Día de las Madres. Gracias a Dios, será un domingo también. Y luego también el 21 de junio, posteriormente, estaremos celebrando el Día del Padre. Tenemos planeado un retiro, un campamento en octubre del 23 al 25 al Genes Park. Será un retiro de varones. Póngase en contacto con su servidor. Mi teléfono es 661-587 o 578 parece, 9377. Yo mismo ya no sé mi número de teléfono, pero bien, creo que ese es. Estamos en contacto, llámenos por favor, comuníquese con un servidor y nosotros le daremos más ampliamente detalles acerca de los tiempos de horario de servicio que tenemos por allí, las actividades que tenemos como iglesia. Vamos adelante, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios Todopoderoso nos reciba nuestras oraciones, atienda nuestras oraciones y sobre todo reciba estas humildes alabanzas que le entonamos con todo nuestro corazón. El próximo himno será el número 483. ¿Sabe qué? Hay un nombre nuevo en la gloria y mío es. Amén. Y suyo también puede ser. Amén. Si recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Así es. Ya. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en el mundo. A la voz de Cristo me alcanzó,
Jesucristo. Bien, vamos a continuar adelante con el próximo himno. Antes voy a pedir a hermana Sandoval, por favor, que nos dirija en la lectura bíblica. La lectura bíblica es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Amén. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La leeremos de una forma alternada. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10, alternadamente, y al final, hermana Sandoval nos dirigirá a Dios en una palabra de oración. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo quien soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Le damos las gracias, Padre Celestial, porque leemos tu palabra y nos muestra, Señor, que tú moriste en la cruz por el amor a nosotros, y que nos das, Señor, de tu palabra para animarnos, Señor, en todos los problemas que haya a nuestro alrededor. Usted siempre será nuestro amparo, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias le doy, Jesucristo, porque podemos estar siempre delante de su presencia, cada uno de aquellos que pusieron sus ojos en usted y le invitaron a su corazón. Señor, así como comemos la comida para el cuerpo, necesitamos la comida para el espíritu. Ayúdenos para poder hacerlo. Cada día, Señor, llevar una palabra de alabanza hasta el trono de su gracia donde usted está. Ayúdenos, Señor. Esfuércenos, Señor, para seguir adelante. En el nombre de su Hijo amado, mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús, se lo ruego. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a seguir con la alabanza. Y vamos a entonar otro himno, un último himno. Dime la historia de Cristo, es el himno número 456. 456. Dime la historia de Cristo. Esperando en el Señor. Cuán glorioso es tu sol.
sea el Señor. Hija, por favor. Bien, vamos a pasar ahora a la palabra de Dios. Yo les invito, por favor, a que vayan conmigo al Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Estaremos siendo bendecidos con la palabra de Dios. Ruego a Dios que su palabra nos llegue hasta el fondo de nuestro corazón. La palabra de Dios siempre será de gran bendición a aquellos que la anhelan, que la buscan, que la reciben, sobre todo que la viven para honrar a nuestro Señor Jesucristo por medio de ella. San Juan capítulo 20, vamos a comenzar a leer del versículo 19, por favor. Síganme en la lectura de la palabra de Dios. Por reverencia a la palabra del Señor, les invito que la leamos de pies, por reverencia al Señor y a su palabra. La palabra del Señor lee así, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Padre, gracias por su palabra. Señor, qué gozo, qué bendición es tener su palabra con nosotros. Qué bendición es honrarle y reconocerle, Padre, como nuestro único Dios soberano, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Señor, que usted sea siempre reverenciado en nuestros corazones, en nuestro vivir. Señor, bendiga la iglesia, donde quiera que se encuentre. No solo me refiero a la iglesia local. Bendiga a todos los hermanos, donde quiera que estén, a las diferentes congregaciones. Bendiga a sus líderes, bendiga a sus pastores, y que todos, Señor, con denuedo, podamos, Señor, poner toda nuestra fe y nuestra confianza en usted. Ayúdenos, Señor, a ser perseverantes. Ayúdenos a ser fieles a usted. Ponga mucho amor para usted de parte de nuestra, Señor, en nuestros corazones, para rendirnos a usted de una manera total y completa. Padre, aumente nuestra fe también, pues en estos tiempos difíciles, yo sé
que muchos dudado, que muchos hemos decaído, que hay indiferimiento, Señor, en el mundo, en la iglesia. Ruego pues que su Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca en la fe, fortalezca nuestros espíritus y por qué no, aún nuestros cuerpos, para llevar este mensaje, Señor, y llenar el mundo, Señor, de su evangelio. Denos, Padre, su bendición. Que el mundo se vuelva a usted, Padre, especialmente ahora, Señor, en estos tiempos de esta pandemia, de este coronavirus. Que estemos dispuestos todos a doblar nuestras rodillas y a ir a usted, Señor, en oración y buscarle siempre, orando y velando, Señor, hasta que usted venga o hasta que usted nos lleve, Señor, a su presencia con usted. Señor, fortalezca la iglesia. Dele unidad, Señor, a la iglesia. Dele edificación, Señor, a la iglesia. Y que cada cristiano, cada miembro de su cuerpo, Señor, donde quiera que nos encontremos, que siempre estemos prestos, Señor, para servir de edificación, edificarnos unos a otros, Señor, y servirnos en su nombre unos a otros. Porque se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Bien, vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos aquí hablando al atardecer de aquel primer día de la semana. La semana, es decir, el domingo, el primer día de la semana, la primera semana de la resurrección o el día de resurrección. Pero por la tarde, dice la palabra de Dios en el verso 19, que cuando llegó la noche, sí, era la tarde en que todos los discípulos del Señor, bueno, faltando uno, por supuesto, no estaba Tomás, él estaba ausente del grupo. La iglesia se había reunido y estaban reunidos en aquel aposento, en aquel lugar, en aquella habitación. Tal vez me figuro que era una habitación grande, no sé, pero estaban reunidos por miedo que tenían a causa de los judíos y a causa de los enemigos del Señor y a causa de los sucesos que habían acontecido aquel día. Todos ellos ya habían oído las palabras de las mujeres, María Magdalena y las demás hermanas que habían acudido con ella al sepulcro, tratando de ungir al Señor, y las cuales pudieron mirar al Señor, puesto que el Señor se les presentó. Y después de eso, el Señor les dijo que fueran y llevaran el mensaje, les avisaran, les dieran la buena noticia a los apóstoles de que ellas habían visto al Señor. ¿Y qué cree? No les creían, no les creyeron. El Evangelio de Lucas registra estas palabras. En Lucas capítulo 24, a ver si lo encuentro muy rápidamente, Lucas 24, específicamente en el versículo 11, dice que ellas cuando vinieron y les dijeron a los apóstoles que habían visto al Señor, en el verso 11 específicamente dice que ellos les parecía locura y no les creyeron. A mí me maravilla y no se maraville tampoco usted, porque en realidad hay incredulidad ahora y lo hubo aún en aquellos días, aún a pesar de que estamos hablando de aquellos discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo. A pesar de eso, dice que ellos no le creyeron. Pero en la noche de aquel mismo domingo, cuando estaban reunidos, ese primer día de la semana, y dice que aún, fíjese bien, estando las puertas cerradas, en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos y tenían miedo, estaban temerosos. Sin embargo, en medio de todos ellos se presentó el Señor, estando las puertas cerradas. Es muy importante que veamos que la Escritura enfatiza en este versículo 19, dice que estaban las puertas cerradas. Y luego lo dice otra vez en el versículo 26,
que Jesús se presentó estando las puertas cerradas. Cuando el Señor fue resucitado, aún en su cuerpo material, era un cuerpo glorificado, un cuerpo que no podía ser detenido a causa de ningunas barreras, ni siquiera los obstáculos de que la puerta estuvieran cerradas. Él se presentó en medio de ellos. Y el primer anuncio que les hace el Señor, les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor les hace un anuncio de paz. Yo quisiera que miráramos una escritura, 1 Corintios 15, 42 al 44, cómo es que el Señor entró estando las puertas cerradas. Pues allí en 1 Corintios capítulo 15, fue la lectura que ya tuvimos. En el verso 42 y 44 el apóstol Pablo enfatiza muy claramente diciendo que así como es la resurrección, dice, así también la resurrección de los muertos, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo es que entró el Señor estando las puertas cerradas? Recuerde esto, Jesucristo es Dios. Jesucristo ya era Dios, no solamente desde que nació. Jesucristo ya estaba con Dios. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo de Dios, es decir, Dios mismo, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahora con un cuerpo, aunque materialmente glorificado, pero también espiritual, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, el cual vive, habita en los cielos de la misma forma que habita en cada corazón, de la misma forma que puede estar presente, pues el Señor Jesús tiene los mismos atributos de Dios. Él es omnipresente, de manera que era totalmente, relativamente fácil para el Señor Jesús mostrarse en medio de sus discípulos y poder mostrarse Él con poder y con gloria. Qué triste que Tomás no estaba ahí. Él no pudo estar presente en ese mismo momento, el día de resurrección por la noche. Pero el Señor les trae este anuncio y les dice, paz a vosotros. ¿Saben? No hay paz más grande que la paz que el mismo Señor Jesucristo puede dar. Jamás tendremos una paz como la de Él. Yo quiero leer en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, verso 27. Puede usted ver que en Juan 14, 27, ese era un saludo muy peculiar de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesús viene a consolar, a animar, a alentar a todos aquellos que están desanimados y desalentados. ¿Sabe una cosa? Tomás, aquí en esta primera entrevista con el Señor, por eso es que él dijo más tarde, yo no creeré. Si no meto la mano allí, el dedo en su costado y los dedos en los clavos, yo no creeré. ¿Por qué cree? Se había desligado de la iglesia, es decir, de los creyentes. Él no estaba en aquel día cuando el cuerpo apostólico estaba reunido dentro de esas puertas, en esa habitación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál sería la razón. Tal vez se fue a ver un partido de fútbol, quizás se fue a jugar al casino, tal vez se fue de paseo, tal vez quiso tomarse unas cortas vacaciones, no sé yo, ni usted sabrá, tal vez, no sé cuál sería la razón que no estaba presente. ¿Sabe una cosa? Aquellos
creyentes que no se congregan, que no se reúnen con la iglesia, que no están juntos con los hermanos, se pierden la gran bendición de participar de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y yo no estoy diciendo que nunca volvió a tener esa comunión, simplemente que nos perdemos ciertas bendiciones cuando no nos reunimos, no nos congregamos con nuestros hermanos en Cristo. Hay un mandamiento en la palabra de Dios que nos insta a que no dejemos de congregarnos. Usted lo conoce tal vez en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. La palabra de Dios nos insta a que no dejemos de congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25 dice, lo voy a leer desde el 23 porque allí habla de la firmeza. Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, hermanos, debemos mantenernos firmes en el Señor. Verso 24 dice que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos debemos de estar a la expectativa. Cuando se congrega la iglesia, cuando nos reunimos la iglesia, y como ahorita estamos en tiempos de coronavirus, en tiempos difíciles, y que no podemos abrir, porque también la palabra del Señor nos dice que debemos someternos a las autoridades. Bien, la iglesia no se puede reunir ahora por estas razones, por estos motivos, pero en el Espíritu Santo, a través de una transmisión en vivo como la que estamos llevando a cabo, a través de los teléfonos celulares, nosotros podemos estar en completa comunión unos con otros, pero también orar unos por otros, orar juntos a través de estas redes que ahora son tan útiles. Pero también podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser obedientes a su palabra y podemos siempre en las casas donde estemos no dejar de orar unos por otros. Y si su hermano tiene necesidad de algo, hermano, usted, yo, nosotros, todos debemos estar prestos para ayudar, socorrer y ayudar a nuestros hermanos en la forma que sea posible. Porque solamente así, dice Pablo, cumplimos la ley de Cristo, sirviéndonos unos a otros, obedeciendo a la palabra de Dios, teniendo misericordia y amor. Nuestro mayor ejemplo fue nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. La iglesia debemos de seguir ese mismo ejemplo del Señor. Quiero que vean que en esta manifestación, en esta aparición, en esta revelación que se hizo el Señor Jesús a sí mismo a los discípulos, podemos nosotros mirar algunas 3 o 4 cosas. Número 1, podemos mirar que estando las puertas cerradas, el Señor se manifestó a ellos con poder. Segundo, el anuncio que les llevó, el anuncio de la paz. ¿Saben? La paz de Dios, dijo Pablo, y la paz de Dios, dice, vamos a ver en el capítulo 4, versículo 7 de los Filipenses. Vea en Filipenses capítulo 4, verso 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el tipo de paz que el Señor da. Una paz donde no puede haber temor en ninguna cosa, en ningún aspecto, porque estamos confiando en Él. Somos precavidos. Yo le recomiendo que por favor usted se cuide mucho en este tiempo de coronavirus. Sea muy precavido, pero que su fe nunca decaiga, que nunca falte la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es nuestra paz. Él da la paz que nadie más nos la puede dar. Dijo, yo la doy como el mundo no la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debemos de tener nuestros corazones afirmados en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosa que podemos nosotros observar que no le sucedió a Tomás, los discípulos se regocijaron en el Señor. Ellos tuvieron gran gozo y contentamiento y tuvieron la gran bendición de haber visto al Señor resucitado. Otra cosa también que podemos mirar, que el Señor los comisionó. En el verso 21, el Señor Jesucristo dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Por segunda ocasión les menciona la paz, les anuncia la paz y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta comisión que el Señor les está dando, dice, yo los voy a enviar. ¿A qué? Predicar el Evangelio, predicar su palabra. Yo los voy a enviar, como dijo allá el apóstol San Mateo, en Mateo 28, dijo el Señor, porque todo poder, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y luego hace una promesa tan tremenda, dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos mirar la gran comisión, podemos mirar que el Señor comisiona a su iglesia y dice, así como a mí me envió el Padre, así también yo los envío a vosotros. Pero no los envió con las manos vacías, no los envió débiles, sin fuerza, sin nada que los protegiera o que los alentara. Vea que en el versículo 22 dice que habiendo dicho esto, dice el Señor les sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Señor no solamente los envió, sino que el Señor los dotó con poder desde lo alto. Les dio el Espíritu Santo para que tuvieran, el Espíritu Santo les estaba dando por medio de ello poder, les estaba dando guianza y les estaba dando fortaleza, les estaba dando convicción, les estaba dando denuedo para ir y llevar su palabra. Cuando nosotros vamos y tocamos puertas y entregamos el Evangelio de salvación, créame que si nos rechazan, no es a usted, no es a mí a quien rechazan, es al Señor Jesús. Y al sí rechazan al que le envió a Él. Pero cuando reciben su palabra, cuando reciben el Evangelio, cuando las personas se convierten a Jesucristo, no solamente están recibiendo su testimonio suyo, están recibiendo también al Señor Jesús y por ende están recibiendo también al Dios Todopoderoso, que fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo y prácticamente nos envía también a nosotros. Así que no tengamos temor, llevemos el Evangelio, porque qué hermoso es cuando una alma se salva y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dijo el Señor Jesús que había gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la iglesia también podemos regocijarnos. Y somos bendición, gran bendición. Tenemos gran bendición y regocijo cuando podemos guiar a una alma a los pies de Jesucristo. En estos tiempos tan difíciles, llenos de incredulidad, vayamos y llevemos esta palabra. Qué hermoso es allí donde en el versículo 25 le dijeron los apóstoles a Tomás, al Señor hemos visto. Y él, fíjese lo que dijo Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, dijo, no creeré. ¿Por qué dijo Tomás no creeré? ¿Por qué le faltó la fe? ¿Sabe por qué? Porque no se congregó. No tenía plena comunión con el Señor. Él no estaba unido con el cuerpo apostólico en ese momento. No fue hasta 8 días después que Tomás tuvo la tremenda bendición, cuando ya junto con los demás discípulos, el Señor se puso en medio de ellos. Eso lo dice el verso 26.
8 días después de la resurrección, el segundo domingo después de la resurrección, entonces ya estando todos reunidos y otra vez las puertas estaban cerradas. La palabra del Señor dice que el Señor se puso en medio de ellos y les anunció otra vez el mismo saludo: paz a vosotros. Y luego, ay caray, yo no quisiera estar en el lugar de Tomás. ¿Cómo se sentiría Tomás en aquellos momentos? Cuando el Señor le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le llama incrédulo, hermano. Vean lo que le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Yo pienso que Tomás sintió vergüenza ante la presencia de su Salvador divino, ante la presencia de aquel Jesús resucitado. Él estaba mirando y estaba teniendo esa tremenda experiencia de poder mirar, palpar al Verbo de vida, que es el mismo Dios Todopoderoso. Qué hermoso ha de haber sido la emoción que sintió Tomás, ¿verdad? Al mirar que el Señor le estaba diciendo: ven aquí, mete aquí tu dedo, pon aquí tu mano. Pero luego qué tremendo cuando le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Podemos mirar que hay momentos que falta la fe, es cierto, pero volvamos otra vez a recordar la palabra de Dios en Hebreos 11:1, donde Pablo pregunta y reafirma lo que es en sí la fe. ¿Qué es la fe? Dijo Pablo: es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es decir, aquello que esperamos, no debemos de qué estarlo esperando, sino que es una certeza cierta. Y la fe verdadera, la fe cierta, es una certeza cierta. Tomás, cuando le dijeron los apóstoles: al Señor hemos visto, lo más lógico fuera que hubiera dicho: ah, sí, resucitó, qué bueno, me la perdí, no estaba presente. Y no pueda estar como aquellos hermanos que no van a la iglesia y después les preguntan a los demás que sí asistieron: ¿cómo estuvo el sermón? ¿De qué predicó el pastor? ¿De qué se trató la palabra de Dios? ¿Estuviste en la clase dominical? Ah, ¿y de qué se trató? ¿De qué hablaron? ¿Sabe qué, hermano? No sea usted incrédulo, sino sea creyente. Reúnase con la iglesia, congréguese con la iglesia. Después de todo, es un mandato del Señor, es un mandato de la palabra de Dios. Hay gran bendición cuando el pueblo de Dios se reúne y oramos juntos. Es bueno orar a una parte, ¿por qué no? Usted puede orar en su casa. El Señor dijo que usted podía entrar a su aposento, cerrar las puertas y orar al Padre. En privado, podemos orar en privado. Pero es gran gozo cuando se ora juntamente con la iglesia también. Es tremendo regocijo cuando tenemos compañerismo, comunión como hermanos, como iglesia. Después de todo, el Señor nos salvó no para aislarnos, nos salvó para que fuésemos nosotros aquellas lumbreras que alumbran en lugares oscuros. El Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Usted fue salvo con el propósito de glorificar a Dios, no para ser salvo y sentarse ya por allí en un rincón, quedarse sentado en casa. No, hermanos, el cristiano no debemos quedarnos en casa y rascarnos la barriga nada más así. Hemos sido salvados para dar gloria a Dios. Dios quiere ser honrado, y glorificarse a través de su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos aquellas personas que el Señor ha salvado. Así que la fe, quisiera que nosotros pudiéramos orar y poder ser así de bendición también a otros hermanos. Después de todo, hemos sido llamados
a orar unos por otros. Mire, quiero que vea un texto, por favor. Vaya a Efesios capítulo 1. Esa era la oración del apóstol Pablo. Vea Efesios capítulo 1 y lea por favor conmigo del versículo 15 y siguientes. Efesios 1 del 15 para adelante y observe la oración del apóstol. Dice Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, fíjese bien, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Hay amor entre los santos de la iglesia? Hermano, yo espero que sí. Esto es el mandato de Dios, que nos amemos unos a otros. El verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Dice: para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe una cosa? Sí, Tomás se perdió de aquella primera entrevista con el Señor, pero luego quiero que observe la confesión que hizo el apóstol. En el verso 28 dice Tomás: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Quiero que observe esto. Aquel que no había estado presente, aquel el cual le faltó la fe para creer sin haber visto, quiero que vea que hace una confesión tremenda, llena de significado. Señor mío y Dios mío. Esto está significando que Tomás reconoció su deidad como Dios. Lo miró y dijo: Dios mío. Reconoció su autoridad, lo reconoció como Señor. Dijo: Señor mío. No es lo mismo decir es el Dios del mundo, o es el Señor del mundo, es el Salvador del mundo. No es lo mismo eso que decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. ¿Le ha confesado usted a Jesucristo? ¿Le ha reconocido usted en su vida como único Señor y Salvador suyo de su vida? ¿Lo ha hecho su Señor? ¿Lo ha hecho su Salvador? Si no lo ha hecho, yo le invito a que en este momento usted diga: Señor, yo sé que soy pecador, pero también sé que yo creo con todo mi corazón que usted murió en la cruz del Calvario, y que usted allí, Señor, purgó mis pecados, pasados, presentes y futuros, y que usted, Señor Jesús, murió por mí, para que yo pudiese tener perdón de pecados, salvación y vida eterna, al recibirle, al confesarle, al reconocerle como único Señor y Salvador de mi vida. Yo le ruego, querido amigo, donde quiera que se encuentre, que usted se rinda a los pies de Jesucristo y que le reconozca que Jesucristo es Dios. Él es el Salvador. Él murió por usted y por mí. Y que usted le invite a morar y a reinar en su corazón. Pídale que le dé fe, que le dé amor para servirle y que le enseñe cómo vivir una vida cristiana en obediencia, en victoria, para honra y gloria de su nombre, el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo
Amén. Le invito a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por su palabra santísima. Le damos las gracias, Señor, porque usted, Padre, fue el que dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, gracias por su palabra, porque su palabra nos enseña y dice: echando toda vuestra ansiedad, todos sus problemas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, bendiga su palabra hasta donde llegue. Señor, yo no sé hasta dónde llegará, pero yo le pido, Padre, que sea de bendición y que alguien, Señor, pueda poner su confianza en usted, en su Hijo Jesucristo, y entregarse a Él y recibirle como único Señor y Salvador personal. No estoy hablando de iglesia específica, no estoy hablando de una religión, de una denominación específica, sino estoy hablando de un Jesucristo que murió por todos para salvar a todos, a todo aquel que crea en Él y le reciba como Señor y Salvador personal. Él murió por todo el mundo. Lástima que no todo el mundo cree en Él. Y la palabra de Dios es bien específica. Juan 3:18, que todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Que Dios le bendiga mucho y esperamos verlo en la próxima, o esperamos que esté con nosotros y se una en la próxima transmisión que tengamos, o cuando Dios nos dé licencia de congregarnos en el templo. Esperamos recibirle por ahí en la primera iglesia bautista mexicana de Arvin, California, 244 Arvin Avenida. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.